Bendiciones para todos, hermanos. Gracias a Dios podemos estar reunidos otra vez, un domingo más en el Día del Señor, para compartir, como hacemos siempre, juntos, en comunión, la reunión de culto al Señor. Y hoy estamos reunidos para estudiar la palabra, para ver lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y siempre en las iglesias locales nos juntamos los domingos para prepararnos, además de adorar a Dios, claro, pero para prepararnos para salir a predicar el Evangelio. Esa es la única función de la iglesia local. Acá lo único que hacemos es buscar a Dios, adorar a Dios, conocerlo más y aprender más para compartirlo, porque el mundo necesita conocer el mensaje del Evangelio a través de las iglesias locales. Así que para eso nos juntamos hoy. Y Mari tiene para compartir un texto bíblico y una reflexión. Así que Mari, todo tuyo. Bueno, estamos. Hola a todos. Lo que quería compartir es una reflexión que está en el libro de Mac Lucado y dice: cuando escuchamos a Dios. Y el versículo que es para la reflexión es Isaías 28:10, que dice: porque mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Y lo que dice acá en el libro lo voy a compartir, que dice: equipados con las herramientas adecuadas podemos aprender a escuchar a Dios. ¿Cuáles son esas herramientas? Aquí están las que he hallado útiles. Tiempo y lugares regulares. Escoge un espacio de una agenda o un rincón de tu mundo y apártalos para Dios. Para algunos lo mejor es hacer esto por la mañana, otros prefieren la noche. Una segunda herramienta que necesitas es una Biblia abierta. Dios nos habla a través de su palabra. El primer paso es la lectura bíblica, es pedirle a Dios ayuda para entenderla. No acudas a las escrituras en busca de una idea tuya, escudriñala en busca de una idea de Dios. Hay una tercera herramienta. No solo necesitamos un tiempo regular y una Biblia abierta, sino también un corazón atento. Si deseas ser como Jesús, deja que Dios te posea. Dedícale tiempo a escucharlo hasta que recibas la lección del día. Entonces aplícala a tu vida. Y creo que esto no es tan difícil ni tampoco no lo tenemos en cuenta, porque cada reunión que tenemos en la oveja estamos hablando justamente de esto, de la palabra, de hacer la voluntad del Señor y de tomarnos un tiempo para el Señor, no que cuando estamos necesitados solamente pedirle al Señor, sino en todo momento y en todo lugar. Y Dios nos va a hablar a través de la Biblia, si la leemos con entendimiento. Eso es lo que me gustaba la reflexión que hizo Lucado, porque está bien especificado cada puntito. Que tomemos un tiempo para el Señor, y el Señor va a hacer. Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Gracias, Mari. Bueno. Y la lectura de la Biblia, el buscar a Dios en oración, en adoración, tiene que ser en privado. Cada día nosotros tenemos que dedicar un momento para esto. Siempre hay tiempo, no podemos decir que no tenemos tiempo, porque es la prioridad. La prioridad es buscar a Dios en oración y después viene todo lo demás. También leer la Biblia todos los días en un devocional personal diario. Y no hace falta que sea ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. Cada uno cuando quiere, cada uno de la manera que lo sienta, porque es una relación personal con Dios. Así que no hay una forma, no hay un mecanismo de que así se hace bien y así no. No, cada uno lo hace de la manera que quiere, pero sí hay que hacerlo. Como decía Mari, la mejor herramienta es la Biblia abierta. Por eso nosotros siempre insistimos en la centralidad de la Biblia en toda nuestra vida, en el día a día, en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones y también en los cultos. Así que por eso todos nuestros cultos de domingo que realizamos para el Señor lo hacemos estudiando la Biblia. Así que vamos a hacer eso y vamos a orar para empezar. Gracias, Dios, porque estamos reunidos en tu nombre, y gracias porque podemos venir en adoración a estudiar la palabra, a ver qué nos tenés que decir hoy a través de ella. Gracias porque la tenemos a disposición, porque la podemos estudiar abiertamente, porque te podemos buscar en las palabras de la Biblia, porque la Biblia es tu palabra, es lo que vos dijiste, lo que el Espíritu inspiró a cada uno de los autores. Y te damos muchísimas gracias por este tesoro enorme que tenemos en las manos. Te pido que podamos prestar atención, que podamos escuchar tu voz y que pueda ser de bendición para nosotros y de bendición para otras personas que nos escuchen a nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Yo los quiero invitar a que vayamos al Evangelio de Juan.
Juan capítulo 6, versículos del 22 hasta el 59. Juan 6, 22. Lo que comenta acá Jesús es hablando de él mismo y presentándose como el pan de vida. Así que el título de este mensaje, de esta reflexión es Jesús, el pan de vida. Le voy a pedir a Alessandro si lo puede leer los primeros versículos del 22 al 25. Vamos a ver cómo arranca este relato para situarnos en el lugar y en el momento que Jesús está hablando. Alessandro, si puede leer del 22 al 25. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Comenzamos con estos versículos. Vamos a ver dónde estamos situados. No sé si recuerdan el mapa, que está el mapa de Israel, que está el mar de Galilea. Mar lo llaman los judíos, lo llamaban los judíos, pero en realidad es un lago, es un pequeño lago. Es un lago muy chiquito. Hace unos días con los chicos veíamos, no me acuerdo si era una película o un documental. Era una persona que estaba recorriendo esta zona y mostraba el mar de Galilea, pero se veía del otro lado y se veía que estaba cerca la otra orilla. Es un lago muy chico. Los judíos le decían mar, pero por ejemplo en los evangelios, escrito por todos judíos, pero por ejemplo Lucas lo menciona como el lago de Galilea. Lucas se ve que había viajado un poco más. Marcos creo que le dice mar también, pero Lucas lo recuerdo bien que no le dice mar, le dice lago. Y es un lago chico en donde, como decía recién, se podía ver hasta la otra orilla. Y este lugar era donde trabajaban los pescadores, en donde pasaron muchas cosas que nos relatan los evangelios. Una de ellas es esto que está pasando acá. Dice que la gente empezó a buscar a Jesús, vino al lugar, dice que al día siguiente viene de un relato anterior, que ahora vamos a ver de qué se trata. Dice que al día siguiente las personas vinieron a buscar a Jesús y no lo encontraban. Y veían cómo era la situación, veían las barcas, que eran estos botes que usaban para pescar, y veían que Jesús no estaba, que no había entrado en las barcas con los discípulos, sino que los discípulos habían viajado, sí, con la barca hacia el otro lado, pero Jesús no. La situación era media confusa, pero si vemos acá en las Biblias, el episodio anterior dice Jesús anda sobre el mar. Por eso no entendían bien cómo había sido que Jesús se había ido sin haber entrado en la barca con los discípulos. Y si vemos el comienzo del capítulo 6, dice alimentación de los 5.000. El título acá en mi Biblia, por lo menos en la mayoría, alimentación de los 5.000. Así que ahí vemos más o menos cómo viene la historia. La alimentación, Jesús que camina sobre el lago, sobre el mar, y después esta situación. Dice que las personas la vinieron a buscar a Jesús. Y dice que el versículo 24 dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Capernaum era la ciudad costera del mar de Galilea más importante. Entonces hicieron un viajecito en las barcas, cruzaron buscando a Jesús. Y allá, del otro lado del lago, lo encontraron a Jesús. Y le preguntaron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y acá lo que vemos es un interés de las personas hacia Jesús. Lo estaban siguiendo, lo estaban buscando y hasta hicieron un viaje, un pequeño viaje, pero se movilizaron para buscar a Jesús. Pero fíjense lo que dicen los versículos siguientes, lo va a leer Bruno.
¿Puede ser, Bruno, el 26 y el 27? Esta es la respuesta de Jesús. Dice así. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto una señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que ha dado eterna permanece, la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto señaló Dios el Padre. Miren la respuesta de Jesús, qué clara que es. Jesús se dio cuenta de la intención de las personas. Si bien eran muchas personas que lo estaban buscando a Jesús, que se estaban movilizando, que desde temprano, seguramente, desde temprano estaban buscando a Jesús por todos lados, Jesús se da cuenta del interés que tenían las personas. Y Él les dice, de cierto os digo que me buscáis. Primero lo estaban buscando. Reconoció Jesús lo que estaba pasando. Lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Dice, no porque habéis visto las señales, hubo un montón de milagros, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Está comentando lo que pasó en la alimentación de los 5.000, que es el comienzo del capítulo 6. En la alimentación de los 5.000 fue un milagro extraordinario. Jesús alimentó, dice, a 5.000 hombres, sin contar mujeres y los chicos. Así que posiblemente más de 10.000 personas fueron alimentadas con los panes y los peces. Recordamos ese episodio. Y Jesús se da cuenta que las personas lo empezaron a seguir, no porque habían visto las señales, que las señales eran para que crean, sino porque Jesús los alimentaba. Fueron por los panes y por los peces, por las cuestiones materiales. Inmediatamente Jesús lo primero que le dice es, versículo 27, trabajad. Nos mandó a trabajar. Trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. La enseñanza de Jesús fue contundente. Trabajad no por la comida, no por los panes y los peces, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y acá comienza una relación que hace Jesús entre lo que es la comida material, el sustento material, y lo que es la comida espiritual, la comida que nos lleva a la vida eterna. Jesús hace un paralelo entre lo que ellos buscaban y entre lo que Jesús ofrece. La comida que son los panes y los peces, y Jesús mismo se presenta como el pan de vida. Sigue diciendo versículo 28. Ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Este versículo tiene que estar marcado en nuestras Biblias. El 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. ¿Por qué digo que hay que marcarlo? Porque acá nos muestra la única obra de nosotros, la única obra nuestra que es para salvación. Muchas veces se hace estas peleas teológicas en la salvación, acerca de la salvación, de que si es por obras o es por gracia, y históricamente hubo discusiones durante casi todo el cristianismo hablando de estas cosas. Hoy también. Y muchas personas están seguras que se van a los extremos, como decimos siempre. Muchas personas están seguras de que la salvación es por lo que ellos hacen, por las obras personales, y otros se van a la otra punta y piensan que la salvación es solo por gracia y que las personas no participan absolutamente en nada, que están predestinados para salvación y listo. Nosotros vamos a ver que estamos sí predestinados, pero Jesús es bien claro con esta enseñanza. La única obra que el Señor demanda es creer en Jesucristo, creer en el que Él ha enviado. Y Jesús desarrolla esta idea a continuación. Así que la única obra que nosotros podemos hacer para salvación, el único movimiento que podemos hacer para nuestra salvación es creer. Solamente creer. Es algo mínimo, pero tiene que ser genuino, auténtico. Sigue diciendo el versículo 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Fíjense el tono que usan estas personas para hablar con Jesús. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿No le suena como una falta de respeto? Jesús hacía un día, los había alimentado con 5 panes y 2 peces.
¿Lo recuerdan? Ellos también lo recordaban. Y le están preguntando esto. Son las mismas personas que comieron del milagro de Jesús. Y es más, lo estaban siguiendo buscando los milagros. Y ellos mismos, al otro día, cuando Jesús lo confronta acerca de la fe, ellos contestan, ¿qué obras haces? Voy a leer el versículo 26 de nuevo, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. O sea, las señales estuvieron y ellos no la vieron. No vieron esos milagros, y si vemos en los textos anteriores, hay muchos más milagros que Jesús realizó. Por ejemplo, en el capítulo 5, sana un paralítico. En el 4, sana al hijo de un noble. Todas estas noticias se corrían rápido en ese lugar. Después, si conjugamos los relatos de los 4 evangelios, vemos que Jesús hizo muchísimos milagros ya para esta altura. Y ellos lo vieron. Ellos sabían de los milagros, pero los miraron, pero no los vieron. Ellos los tuvieron adelante, pero no se dieron cuenta. Juan mismo, al comienzo del Evangelio, cuando presenta el Evangelio, Juan escribe, después de todo esto que ya pasó, ahí recién Juan escribe el Evangelio, y cuando hace la presentación del libro, él dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Así que Juan nos está explicando bien cómo fue, nos cuenta ya el final de la historia, cómo fue el tema, la relación entre Jesús y los judíos. Versículo 31. Siguen hablando de estas personas. Dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Contesta Jesús en el versículo 32 y les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. El pan no lo generó Moisés, el pan el maná, el pan que ellos conocían bien por su historia y que nosotros también conocemos por la Biblia, lo que cuenta Éxodo. Ese pan no lo generó Moisés, no fue un milagro de Moisés, fue un milagro de Dios que alimentó a su pueblo. Pero era para llenar la panza, solamente. Y acá Jesús otra vez pone en contraste. Dice el final del versículo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo. Sigue diciendo Jesús, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Acá comienza a ser mucho más claro el mensaje de Jesús. Se está presentando él mismo en tercera persona. Jesús se está presentando como él, que es el pan que descendió del cielo, enviado por Dios, y es para vida al mundo. Es el pan que da vida al mundo. Versículo 34, contestan, dice, ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero ellos seguían pensando en el pan que les llenaba la panza. Vuelvo al versículo 26. Jesús dijo, me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos lo que tenían en la cabeza era buscar de nuevo que el Señor les llene la panza. Ellos lo que buscaban era eso. Comisteis el pan y os saciasteis. Querían de nuevo alimentarse gratis a través de los milagros de Jesús. Y Jesús no está hablando de eso. Vamos a ver del 35 al 40. Jesús responde otra vez y les dice bien clarito. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Comienza a ser muchísimo más claro el mensaje. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense que Jesús destaca esto que decíamos recién. Ellos vieron, pero no creyeron. Ellos pedían señales para creer, siendo que ya habían visto muchas señales para creer, pero no creían. Y vuelve al versículo al 34. Ellos dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el verso 26, insisto con dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús es bien claro con las respuestas, y Jesús nos muestra también bien claro que él conocía, que él entendía la intención con que venían todas estas personas. Esta gran movilización, esta muestra popular de reconocimiento hacia Jesús, era solamente para buscar los beneficios.
solamente. Pero Jesús entendió bien la intención, por eso desde el principio está destacando esto. Y Jesús dice en el versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Nosotros siempre usamos este versículo para explicar de que quien quiera creer en el Evangelio puede buscar a Jesús y va a ser salvo. Porque Jesús mismo dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y vuelvo con el tema de que algunos piensan que están predestinados y enseñan esto, que solamente están predestinados y nada más, y que no participan, y que si vos sos salvo, y si no sos elegido, te vas a perder. Y no es así, porque Jesús mismo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Si bien Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió, pero Él nos eligió porque Él sabía todo lo que iba a pasar. Y el que busca a Jesús va a ser salvo. El que a mí viene, no le echo fuera. Evelyn, creo que querés hablar. No, solamente aportar Sí. que también vino al mundo. La Biblia dice de esa manera, no dice que vino a personas en particular, o a los predestinados, o a los elegidos. Así que también demanda una responsabilidad, ¿no? Claro. Es así. Nosotros, alguno puede decir, ustedes no creen en la predestinación. No, sí, nosotros creemos en la predestinación, creemos que Dios nos eligió, como dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, pero en su amor eterno, en su amor infinito, en su amor genuino hacia nosotros, nos permite creer o no creer. Creer o no creer. Y si nosotros nos imaginamos que Él no nos eligió, que no es así, porque Dios sabe todo, pero si nos imaginamos que, Dios a mí no me eligió, pero si nosotros vamos a Jesús, Él mismo dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que la salvación está a disposición de todos y van a ser salvos todos aquellos que crean. La condición es creer. La única condición es creer en la obra de Jesucristo. No creer en Dios solamente, no creer en el Espíritu Santo, sino creer en la obra del Hijo, en el Evangelio. Dice, vamos al versículo 39, que decía, y esta es la voluntad de mi Padre, el que me envió, dice que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, a Jesús, por eso dice Hijo con mayúscula en la mayoría de las Biblias, y cree en Él, ahí está lo que decíamos recién, creer en el Hijo, no creer en Dios Padre o creer en el Espíritu Santo, es creer en el Hijo, que quiere decir creer en la obra del Hijo, tenga vida eterna, sigue diciendo. Quien cree en el Hijo tiene vida eterna. Y Jesús mismo dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la salvación eterna, de que no va a haber una condenación eterna, sino una vida eterna. Esa es la resurrección que ofrece Jesús. ¿Qué pasó después? En el 41 nos cuenta cómo reaccionaron los judíos. Murmuraban entonces los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Quiero que imaginen cómo fue la respuesta de la audiencia de Jesús. Primero estas preguntas que hacían, estas preguntas casi irrespetuosas que estaban haciendo, y después estas murmuraciones, estos chamullos que los judíos hacían mientras Jesús estaba presentando el Evangelio. ¿Y qué decían los judíos? Versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Fíjense que a pesar de los milagros, de todo lo que veían, de la enseñanza que estaban recibiendo, cómo querían minimizar a la persona de Jesucristo. Diciendo, este es Jesús, el hijo de José, de María, sí, lo conocemos de chico. No querían, o sea, seguían cerrados de entendimiento, no querían creer. El único problema era que no querían creer. Era el límite y es la única condición para el Evangelio. Jesús presenta el Evangelio desde el versículo 44 hasta el 51 y después lo repite. Y vamos a ver qué dice. Jesús habla. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hablábamos recién de predestinación. Bueno, ¿quién nos lleva hacia Jesús? El Padre. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nosotros llegamos a Jesús gracias al Padre, gracias al amor del Padre, que Él fue quien envió a Jesucristo al mundo para padecer, para
que las culpas de nuestros pecados caigan sobre Él. Eso fue algo que el Padre envió y el Padre mismo nos acerca hacia Jesús para que nosotros creamos. Y vuelve a decir Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Acá está Jesús usando este texto del Antiguo Testamento para enseñar esto, de que el que nos moviliza hacia el Hijo es el Padre. El Padre es el que nos cuida. Todos son Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero el Padre nos moviliza para presentarnos la obra del Hijo. Sigue diciendo, versículo 45, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Está hablando del mismo, de Jesús, está hablando en tercera persona. Solamente el que vio al Padre es Jesús. Este ha visto al Padre. Miren lo que dice el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez Jesús presentando el Evangelio de la manera más sencilla. El que cree en mí tiene vida eterna, la única condición para la salvación. Y sigue diciendo Jesús, versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Vuelve al episodio de Moisés y el pueblo de Israel. Ellos recibieron el maná del cielo, pero ese no era el pan del cielo, era figura del pan del cielo, era un alimento que caía del cielo, solamente un alimento para el cuerpo, para el físico. Pero murieron, dice. Y Jesús sigue diciendo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Jesús otra vez haciendo este paralelo entre el alimento para el físico, el alimento terrenal y el alimento para la vida del espíritu. Y dice el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Clarísimo el mensaje de Jesús, siguiendo la línea de lo que está diciendo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está anticipando en este versículo lo que iba a pasar. La muerte en la cruz, su cuerpo entregado por nuestras culpas, su sangre derramada, está anunciando lo que iba a pasar. Recuerdan, esto que estamos hablando es previo a la cruz. Y vamos a leer del 52 hasta el 59. Vamos a ver qué dicen los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo. Cada vez que Jesús dice de cierto os digo, es porque es algo muy, muy importante. Recuerdan esto, que los judíos, para dar importancia, claro, el máximo eran 3 veces. La repetición, que sería el nivel máximo para los judíos, es 3 veces. Acá Jesús se lo está diciendo 2. Ya falta 1 y llegan al límite. De cierto os digo. Esto es lo que usan ellos para dar importancia, el énfasis a lo que están diciendo. Dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto ya lo dijo 3-4 veces Jesús. 3 o 4 veces de distintas maneras se los dijo. Presentó el Evangelio directamente ya 3 o 4 veces en la misma conversación, y los judíos no lo entienden. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Vieron que acá está hablando algo muy similar a lo que nosotros hablamos cuando realizamos la cena del Señor, la Santa Cena. Algo que enseñó Jesús mismo, con un ejemplo muy sencillo, antes de la cruz también, pero haciendo referencia a esto. Comer la carne y beber la sangre quiere decir aceptar la obra de Jesucristo en la cruz. Creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Es solamente eso. Es una figura que nos da Jesús, es más que una figura, es una ordenanza para nosotros. Hasta Él mismo dijo que lo tenemos que hacer todo el tiempo hasta que Él vuelva. Nos dijo que lo de la Santa Cena, el pan y el vino, que representan, que recuerdan la obra de Jesucristo en la cruz, es esto mismo que Jesús acá está anticipando.
El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Quien cree en la obra de Jesucristo en la cruz, no en la obra de Jesucristo en los milagros, en la obra de Jesucristo en el Sermón del Monte, sino lo importante, lo que Él vino a hacer al mundo es morir en la cruz por nuestros pecados. El que cree en la obra de la cruz, está diciendo Jesús, ese va a ser salvo. Dice el versículo 57, porque me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Que la salvación solamente es a través de Él, a través de Jesucristo. No hay otra salvación. El autor de la salvación para nosotros es Jesucristo. Esa es la misión de Jesús que vino a hacer acá en la tierra hace 2000 años atrás, y en eso tenemos que creer. Creer en el Evangelio, creer en la cruz de Cristo, en su sangre derramada. Por eso nosotros siempre predicamos el Evangelio de la sangre de Cristo. Creer en la sangre de Cristo derramada por nosotros. Y me voy un poquito de tema. Yo creo que recordemos siempre en la obra de Jesucristo en la cruz. Nosotros como personas falibles, como personas que cometemos errores, seguimos pecando. Tenemos que recordar que cada pecado que hacemos todos los días, porque seguimos siendo pecadores que ya creemos en el Evangelio, que ya somos salvos, pero estamos en un cuerpo pecador. Yo creo que recordemos siempre que cada pecado que nosotros realizamos día a día, por esos pecados, por mínimo que parezca, por esos pecados Jesús padeció en la cruz. Por eso siempre tenemos que tener la cruz delante nuestro, día a día pensar en la cruz de Cristo. Porque cada falla que nosotros tenemos en el día a día es un clavo que atravesaba sus manos, es un latigazo que golpea su cuerpo, y no solamente eso, es un padre separado de su hijo, Dios Padre separado de su hijo, y la ira de Dios cayendo sobre su hijo, sobre su mismo hijo, por nuestras culpas. Porque Jesús no era culpable de nada, pero Él decidió pagar por todas nuestras culpas. Así que para nosotros los pecados no nos dan lo mismo. Para nosotros cuando pecamos no podemos ser indiferentes, no podemos sentir nada acerca del pecado, porque esos pecados siguen lastimando, hiriendo, separando de Dios a Jesús en la cruz. Tenemos que tener esta visión. No nos da lo mismo pecar a nosotros. Bueno, vuelvo a lo que estábamos hablando. Dice, termina el versículo 57, Él también vivirá por mí. El que cree también va a vivir por Jesucristo. Nosotros estamos creyendo en Jesucristo y tenemos vida eterna por Jesucristo, porque nosotros ahora, como decíamos en reuniones anteriores, estamos en Cristo, estamos dentro de Cristo. Cuando el Padre nos ve, ya no nos ve a nosotros pecadores, sino ve la obra del Hijo en nosotros, porque nosotros estamos en Él, dentro de Cristo. Versículo 58 es muy importante. Dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres, que comieron el maná, repite lo que pasó con Moisés y murieron. Dice, el que come este pan vivirá eternamente. Jesús ya desde acá está prometiendo la vida eterna para aquel que cree. Y nosotros creemos esto, que como creímos en la obra del Hijo, en la limpieza de nuestros pecados y la reconciliación que nosotros podemos tener con Dios gracias a la obra de Jesús, solamente por gracia, nosotros vamos a vivir eternamente, tenemos vida eterna, de eso se trata la salvación. Y estas cosas dijo Jesús en la sinagoga enseñando en Capernaum. Así que este mensaje tan fuerte de Jesús fue en una reunión como la que tenemos nosotros, pero en una sinagoga judía, en Capernaum, en un pueblo costero de gente humilde, pero donde había personas que no querían creer. Finalmente el relato termina acá. Sabemos que los judíos no creyeron este mensaje, no lo creyeron, aún hoy no lo creen, pero Jesús vino al mundo por esto mismo, para ser el pan de vida, el pan que nos viene a dar vida eterna, y nosotros solamente tenemos que comer de ese pan. El movimiento nuestro es solamente eso. ¿Y qué es comer el pan? Es creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Creer, solamente. Y creer, cuando creemos de verdad, da un cambio en nuestra vida. No somos lo mismo. Y ese cambio es el arrepentimiento. Por eso
para la condición para ser salvos es creer y cambiar, creer y arrepentirse. Recuerdo siempre, arrepentimiento, arrepentirse, metanoia, la palabra original, es cambio de mente y de espíritu. No somos las mismas personas cuando creemos, porque nuestro espíritu y nuestra manera de pensar cambia. No somos lo mismo, no podemos ser lo mismo. Si decimos que creemos, no podemos seguir siendo iguales. Nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta. Creer y arrepentirse. Así que este es el mensaje que quería compartir hoy. El Evangelio de Jesucristo presentado por Jesús. El Evangelio de Jesucristo, que este relato da para muchas enseñanzas, muchas maneras de fundamentar nuestra fe. Porque nosotros ya creímos en esto, pero tenemos que repasar también de qué se trata el Evangelio, en qué creemos, y lo tenemos que aprender para compartir con otros. Y me quedo con esto. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Versículo 29. Esta es la obra de Dios. Que creáis. Creer. De eso se trata el Evangelio. Que creáis en el que Él ha enviado, en el que Dios ha enviado. ¿Y quién envió Dios al mundo? A Jesucristo. Creyendo en Jesucristo somos salvos. Ese es el Evangelio que predicamos. ¿Qué les pareció? ¿Bien? ¿Algo más para agregar? Yo digo, cómo Jesús ya también predicaba para el tiempo de hoy, Sí. en esa época, porque hoy se vive exactamente lo mismo. Creo que hoy está más masivo que nunca, aparte. Hay gente que va exclusivamente por la necesidad, que ya no se reconoce la obra de Cristo, porque ya el que va a la iglesia va en busca de algo, no de Él. Y que, no sé, está como muy actual. Vos decís, esto está escrito hace 2000 años atrás y está hablando del tiempo de hoy. Está enseñando para hoy mismo. Es así. Sí, tal cual. Es una prédica totalmente actual y lo que muestra es el comportamiento más básico del ser humano. Es donde hay un beneficio, ir para ese lado. Lo que pasaba con estos judíos que lo iban buscando a Jesús por todos lados de manera casi desesperada. ¿Por qué? Por la comida. Nada más que por la comida, por las cosas materiales. Para llenarse la panza. Nada más.